Muy bien. Buenas tardes a todas, a todos. Un gusto poder estar en una nueva sesión el día de hoy, donde estaremos abordando directamente el contenido de la unidad 2, particularmente sobre las lecciones 4, 5, 6 y 7, donde estaremos abordando los contenidos, que es capitalización de una empresa, capital simple, capital compuesto y los contrastes que llegamos a tener dentro de una capitalización. ¿Va? Ya habíamos abordado en la clase pasada, en las dos sesiones que tuvimos por ahí, donde veíamos precisamente que existe algo que se llama interés. Y el interés es toda esta cantidad de dinero que tenemos que pagar por usar el dinero. ¿Va? En términos financieros, siempre vamos a tener que considerar estos elementos a poder trabajar y ver precisamente cómo es que van a funcionar como tal. Ahora, necesitamos sí o sí en todo momento establecer los diferentes factores que necesitamos para poder trabajar en algún momento dado y tomar una decisión cuando solicitamos algún crédito, necesitamos un financiamiento o incluso queremos invertir nuestros ahorros o el dinero de la empresa para poder hacer crecer más nuestro dinero. Y en este caso, siempre en la parte comercial vamos a tener algo que se denomina interés simple e interés compuesto. ¿Cuál es la diferencia de estos dos intereses o cuál va a ser esta perspectiva que llegaremos a tener en algún momento dado? Bueno, lo que podríamos decir en sí que en nuestro interés simple, va a estarse calculando directamente solamente por el monto original de la inversión. ¿Claro? Es decir, si nosotros pedimos 100 pesos financiados, solamente el interés va a ser por esos 100 pesos como tal. A eso se denomina un interés simple. Es decir, que solamente es por el capital que tú pides en algún momento dado, a diferencia del interés compuesto. Aquí es muy común que varios autores lo denominen que es el interés sobre el interés, es decir, que te calcula el interés por un mes y el capital más el interés, que se llamaría monto, va a ser considerado para una nueva actualización o un nuevo cálculo, en este caso de nuevos intereses como tal. ¿Claro? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Verificar que en todo momento seas la persona que sí o sí pueda identificar cuál es el interés simple y cuál es el interés compuesto, cuándo me conviene y cuándo no me va a convenir. Eso es una situación que necesitamos ir aclarando a partir de ahora y tener este comparativo de cuándo poder hacerlo y cuándo no lo vamos a hacer. En muchas ocasiones, el peor error financiero, como lo hablaba en la clase pasada, es no saber precisamente cómo es que nos vamos a financiar. El apalancamiento es fundamental y sí o sí lo vamos a tener que utilizar en la vida personal o en la vida laboral. El detalle es a qué tasa de interés, qué tipo de interés simple o interés compuesto. Y créanme que esto puede hacer que tengas la mejor compra de tu vida o puede ser la peor experiencia de compra de toda tu vida. Te voy a poner un ejemplo simple. Y ahorita que está muy de moda temas de Infonavit, que estuvo durante mucho tiempo las deudas cuando adquiríamos un patrimonio, comprábamos una casa y resulta que estaba asignada en veces salario mínimo. Y lo que significaba este veces salario mínimo era que conforme aumentaba el salario mínimo, ¿qué crees que pasaba con la deuda de tu casa? Pues aumentaba también. Y eso significaba que se volvía algo impagable o algo difícil de poder cubrir porque pasaban más de 30 años y no abonábamos directamente a nuestra casa, no la liquidábamos como tal. Llegábamos y nuestra revaloración, cada año, pues nuestra casa tenía un valor mucho más alto como tal. Ojo, tenía un costo mayor de financiamiento, no significaba que tenía un mayor valor del inmueble, o sea que eso sí pasaba, pero eso generaba obviamente también que la deuda aumentara un valor considerable por el aumento del salario mínimo. Y eso se unificó hace un par de años que se establece ya la nueva forma de adquirir un patrimonio que es de acuerdo a pesos, ¿no? ¿Por qué razón? Obviamente hay un factor inflacionario y demás, pero eso lo tocamos un poco más adelante. Sin embargo, eso significaría que en todo momento vamos a tener que establecer una actividad
de si tu casa fue de 1 millón, 2 millones de pesos, 600,000, la cantidad que quieras, significa que el cálculo de intereses va a ser destinado solamente por 600,000, 1 millón o los 2 millones de pesos de tu casa. Sin importar que conforme pase el tiempo vaya aumentando el valor, ¿eh? Eso es algo importante que debemos de ver. Ahora, vámonos con lo siguiente. Esta lección, la 4 de capitalización de una empresa, marca precisamente cómo poder en algún momento dado buscar un financiamiento. Y en todo momento vamos a ver que pueden llegar a existir tres formas de tener un financiamiento empresarial. Estos tres elementos, como lo ven aquí en este preciso apartado, aquí, bueno, va a estar de este lado, aquí en estos puntos, vamos a tener las aportaciones de socios, las ventas de acciones o los préstamos. En esta clase exclusivamente nos vamos a aterrizar a hablar de los préstamos, donde estaremos manifestando precisamente cómo es que podríamos obtener un crédito o un financiamiento por una institución financiera o por una institución, una casa de bolsa o, perdón, cómo podría ser en algún momento dado por una SOFIPO o podría ser por una caja popular, etcétera, ¿no? Podría ser cualquier entidad financiera que genere ese tipo de préstamos. Ahora, la cuestión aquí es muy importante. La propuesta es verlo de la siguiente manera. Vamos a considerar, punto número uno, que para poder realizar la compra en algún momento dado, necesitamos saber el valor de un bien. ¿Cuánto es el valor del bien? Y bajo este elemento tendríamos un panorama interesante. Es decir, necesitamos ver si lo podemos comprar de contado, lo podemos comprar a crédito o lo podemos comprar con las aportaciones de los socios como tal. Si lo compramos a crédito, vamos a tener, que es el fin de esta clase el día de hoy, aquí lo voy a tomar, comprar a crédito más intereses e IVA, significa que esto tendríamos que calcular cuánto es el pago adicional y obviamente este impuesto al valor agregado, que pues en México sí o sí lo debemos de pagar. Ojo, no es para todos. No todos los productos y los servicios tienen IVA. Esto sí tendría que ser muy específico como tal, pero básicamente todos los financiamientos, todos tienen IVA. ¿Claro? Y los gastos, ¿qué sería un gasto aquí en este caso? Gasto por financiamiento. Bueno, lo podríamos establecer este tipo de gastos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un flete, tenemos que pagar un seguro, tenemos que pagar un personal que cargue y descargue la mercancía o incluso cuando tenemos un financiamiento, esos gastos son las comisiones por apertura, que ojo, ahí sí estoy en contra y bueno, obviamente no puedo hacer nada en ese sentido, pero se me hace completamente absurdo que cuando tú vas y compras, por ejemplo, un vehículo, o sea, tú por ir a comprar un vehículo pagas un porcentaje al vendedor porque te venda él. Dices, oye, pero se supone que es parte de tu función laboral, ¿no? Entiendo que es parte de su salario y lo mismo, pero entraríamos en la polémica de si la propina es necesaria, obligatoria o no lo es obligatoria en los servicios de cadena alimenticia. Lo mismo serían con los de agencia de autos. O sea, ¿es necesario pagar una comisión, sí o no? Bueno, depende del criterio de cada uno de nosotros, ¿va? Así es que, bajo ese panorama, lo dejaremos como ese tipo de gastos financieros que necesitamos cubrir. Ahora, vamos a continuar en este apartado. Bajo este sentido, necesitamos ver en sí, aquí bajo este punto, vamos a adquirir una maquinaria. Vamos a tener dos tipos de propuestas. Una es bajo el panorama de poder adquirir, digo, porque ese es un ejercicio que por ahí van a tener que llegar a resolver y nos establece lo siguiente, nos dice valor de la maquinaria y el capital se dice que son, vamos a poner el caso, 200,000 pesos y la tasa de interés siempre se mide en porcentaje. Ahora, va a ser importante que consideremos ahora un factor que se denomina tiempo. El tiempo va a ser sumamente importante porque hay una regla que nos indica que a mayor tiempo de financiamiento, mayor va a ser el pago de interés. A menor tiempo de financiamiento va a ser menor pago de interés. ¿Claro? Eso, sin duda alguna, suena bastante interesante para poder hacer. Ahora,
Esto implica que el tiempo lo tengamos que determinar. Siempre va a estar en función de la tasa de interés y la tasa de interés está en función del tiempo. Ojo, porque tienen una relación sumamente estrecha y funcional la tasa de interés con el tiempo y el tiempo con la tasa de interés. Ahora, veamos este panorama y nos dice en todo momento que las actividades que quieras desarrollar en cualquier situación necesitas establecerlo, depende el tiempo en el que estés trabajando. Vamos a tener dos tiempos en sí, el tiempo exacto y el tiempo comercial. Existe un tiempo exacto o algunos lo llaman tiempo real, tiempo, año calendario, etcétera, ¿no? Pero básicamente significa el tiempo exacto es los que puedes llegar a tener 365 días o 366, depende como tal. Es decir, respetas los días que tienes 31 días, los días que tienes 28, los días que son 31, etcétera, ¿va? Pero en el tiempo comercial es diferente porque solamente tenemos 360 días. Y tú dirás, qué magnífico, tengo solamente 360 días. Pues eso es bastante bien, ¿no? Qué padre que pueda llegar a tener esta cantidad de 360 días. Eso significaría, obviamente, mucho para esta situación, dada la circunstancia de que, pues bueno, me estás regalando 5 días. Y ojo, porque aquí en muchas ocasiones depende el vendedor y también depende mucho de nuestro desconocimiento matemático financiero. Pero si yo vendedor llego y te digo, hey, acabo de conseguir regalarte 5 días para no cobrarte intereses. Esta semana te la voy a regalar y solamente lo voy a considerar por 360 días. Y obviamente, personas que no estamos tan familiarizados con esos términos comerciales, pues te vas a emocionar, se va a decir que padre, muchas gracias, me acabas de regalar una semana de interés. Y dices, bueno, ¿qué crees? Resulta que no hizo nada, simplemente ya estaba estipulado, solamente la forma de cómo te lo venden. ¿Claro? No está mal, ojo, no está mal. Al final del día, simple y sencillamente es la forma en cómo te lo plantean y cómo llegas a un punto final, ¿no? Entonces, no entraremos en polémica en ese sentido. Ahora, bajo este panorama tenemos entonces dos factores a desarrollar. Uno, el exacto y otro el comercial. El exacto entonces tenemos 365 o 366 días y en el año comercial siempre tendremos 360 días nada más. ¿Claro? Muy bien. Esto implica que tener 360 días establece que enero, febrero, marzo y todos los demás meses solamente tengan 30 días. Sí, no estoy mal y no me equivoqué. Febrero tiene 30 días. De la misma forma que todos los demás días, todos los demás meses, perdón, van a tener solamente 30 días. ¿Por qué razón? Porque si multiplicamos 12 meses por 30 días, el resultado son 360. Créeme que tú vas a decir, pues qué padre, me están dando 5 días, tengo de beneficio, puede llegar a sonar interesante, pero la realidad es que puede llegar a tener o ser contradictorio esta situación, ¿va? Entonces, tomemos en cuenta esta actividad y la desarrollemos de la siguiente manera. Ahora, para utilizar la fórmula, vamos a tener fórmulas diferentes. Tranquila, tranquilo, no pasa nada. Las fórmulas son muy similares en todo momento. Simple y sencillamente, la que utilizo aquí en pantalla es para poderte demostrar la función del tiempo. Es decir, donde te pueda decir que el interés simple, que siempre va a ser representado con una I mayúscula, va a ser igual a CO, que en este caso es nuestro capital, capital inicial o capital cero, como se le denomina, multiplicado por la tasa de interés y después lo multiplicaré por el tiempo. ¿Claro? Eso significa que la actividad para calcular el interés simple estará haciendo en todo momento las actividades como podríamos llegar a considerar. Punto número uno, estableciendo
el factor aquí en este caso de nuestra tasa de interés por nuestro tiempo. Vamos a hacerlo por separado, vamos a despejarlo y vamos a darle finalizar a nuestro ejercicio como tal. Para ello, tengo que la tasa de interés es del 8% anual, ojo, y eso significa que tengo el tiempo de 2 años. Aquí les decía porque vamos a tener diferentes periodicidades, es decir, que si aquí lo tengo de forma bimestral, aquí también tendría que ver cuántos bimestres tengo en 2 años. Por eso te decía que existe una relación sumamente estrecha entre la relación del año con el tiempo y el tiempo con el año, perdón, con la tasa de interés. Va a estar en función, siempre sí o sí. Ahora, vamos a manejarlo, que son 200,000 pesos de la tasa de interés, vamos a multiplicarla por el 8%. Eso implica que tendremos en todo momento 200,000 por el 8% es igual a 16,000 pesos como tal, pero multiplicado por el tiempo, que son 2 años, significa que tendré 32,000 pesos de interés simple, es decir, el costo que voy a tener adicional al valor de la maquinaria por comprarla a crédito va a ser por la módica cantidad de 32,000 pesos. ¿Claro? Veamos. Esto nos ayudaría sí o sí en algún momento dado para saber cuánto sería mi pago mensual o en sí cuánto va a ser el costo del financiamiento. Si va a ser más caro, va a ser más barato, etcétera. Reitero, hay un ejercicio que tú tienes que llegar a resolver y deberás de tomar la mejor decisión si comprarlo a crédito, comprarlo de contado, dependiendo en algún momento dado del país en el que lo compres, que por ahí hago una aclaración en la segunda sesión sobre este apartado, en el que estaremos manejando una tasa de cambio. Ahora, vamos a ver precisamente en este apartado que sí o sí cada uno de nosotros tendría que estipular estas cantidades de saber, bueno, ¿y cuánto es el costo total? O sea, ¿cuánto fue el valor final que voy a tener como tal en este apartado? Y bueno, en este punto lo que podríamos trabajarlo es precisamente abordarlo mediante la fórmula que llegamos a tener aquí en este caso, que tendríamos nuestro monto, va a ser igual al capital inicial N que está marcado aquí por el tiempo y la tasa de interés, aquí está representado con N, arriba lo tengo con T, pero básicamente lo mismo y tenemos el siguiente elemento, es decir, multiplicamos como tal la opción A, que son los 200,000 pesos de la maquinaria, multiplicado por uno más los años por la tasa de interés y es igual al monto total. Esto quiere decir que estos 232,000 va a ser el monto completo del valor que tengo que pagar en algún momento dado por adquirir una maquinaria financiada. ¿Va a ser la mejor opción? Depende. En muchas ocasiones me dicen, es que si no tengo dinero me conviene comprar algo a crédito. La respuesta es un sí. Siempre y cuando, siempre y cuando el dinero eh, que no tienes como tal, lo aproveches mediante una maquinaria y esta maquinaria te genere para poder pagar esta maquinaria y poder obtener un mayor beneficio. Eso puede ser, y es funcional, y sería lo ideal en todo momento. Claro, que eso es lo que tendríamos que trabajarlo tarde o temprano como tal. Ahora, esto tendríamos que ver aquí bajo este panorama. ¿Qué pasa? Lo que les decía. Si en lugar de decir que esta tasa de interés era con tiempo anual, aquí el mismo ejercicio me dice, lo quiero considerar en algún momento dado, pero no quiero que sea anual, sino quiero, por ejemplo, que sea esta tasa de interés semestral. ¿Qué pasaría en este apartado? Oye, yo tengo una tasa de interés semestral, ¿me conviene? Y muchas veces creemos, es que pues, si es el semestre, pues es un 8%, está súper bien, ¿no? Y a veces no lo es. ¿Por qué? O a veces, fíjense,
Esto suele llegar a pasar. Si tú eres una vendedora, vendedor que haces ese tipo de situaciones, ya descubrimos tu secreto, ¿no? A veces le preguntas, disculpa, ¿y cuál es la tasa de interés? Y te dicen, es del 8%. Y tú, ah, no, sí, ya. Pero puedes pensar que es el 8% anual. Y tú te vas con esa idea de que siempre todo el tiempo se manifestó de que la tasa de interés era de forma mensual, perdón, era de forma anual, y resulta que cuando hacen los cálculos es completamente diferente y es de forma mensual. Y no es lo mismo un 8% mensual, porque, por ejemplo, aquí en el semestre, un año, aquí voy a poner un año, ¿cuántos bimestres tiene? Y la respuesta sería dos. Perdón, ¿cuántos, no son bimestres, cuántos semestres? ¿Cuántos semestres va a tener? Y la respuesta es dos. Por lo tanto, diría lo siguiente, que es el 8%, pero cada 6 meses, y son 12. Por lo tanto, se traduce muy bien, efectivamente. Gracias por la respuesta que son dos. La respuesta diría entonces que el valor total del interés no es del 8%, ahora es de un 16%. ¿Te conviene? Y la respuesta es un simplemente no, porque aquí lo estaba contando a que la tasa de interés era de un año al 8% y aquí la pongo al semestre. Es igual del 8%. ¿Pero qué crees? Ahora anual se convierte en un 16. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que si la tasa de interés es más baja, significa que voy a pagar más. La respuesta es si se capitaliza en un plazo menor, la respuesta es un sí. O sea, si se capitaliza diario o si se capitaliza semanal, como lo hacen algunas instituciones financieras, que hacen el cálculo semanal o algunos lo hacen diario, pues eso te genera que obviamente el valor sea muy, pero muy fuerte al momento de pagarlo al final del plazo. Y es por ello que en alguna ocasión pedimos algo de 4,000 pesos y terminamos pagando hasta 6,000, 7,000 o hasta 9,000 pesos, dependiendo del lugar donde lo compremos. Pero no nos damos cuenta porque obviamente el sistema está muy bien diseñado, donde nos dice, vamos a hacer abonos chiquitos. ¿Para qué? Para que no sientas ese pago. Porque dices, pues 100 pesos a la semana si lo puedo cubrir. Ok, el detalle es cuántas semanas tiene un año. Sí, claro, 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 sin duda alguna, el comentario que me haces es fundamental. Ver la tasa y el periodo para considerar el costo total del interés anual. Así es. Por eso les decía al principio, existe una relación sumamente estrecha, donde no pueden estar separadas de la una de la otra. Siempre tienen que estar lo más pegados posible. ¿Para qué? Para poderlos entender. Entonces, voy a hacer este ejercicio de forma súper rápida. Eh, Ojo, aquí lo estoy haciendo por separado. Y voy a decir, maestro, pero ¿por qué no usa Excel de forma automática? Puedo usarlo de forma rápida, pero la intención no es esa. La intención es de que vayamos viendo. Porque si no estoy mal, creo que hay una fórmula que se llama pago. Aquí está, pago de intereses, interés acumulado pagado a lo largo de una serie de periodos, capital acumulado pagado a lo largo del tiempo, pago del capital sobre una inversión, pago de interés de una inversión, pago de periódico de una anualidad. Entonces, tengo las funciones como tal. Pero eso lo vemos ahorita en la segunda clase. Bueno, en la segunda hora. Las fórmulas automáticas, aquí lo hacemos de forma manual. Para los que no dominamos la parte de Excel, no pasa nada. Para los que ya dominamos, entonces nos vamos directamente al segundo video, donde ya tenemos como tal la automatización. Ahora, entonces, la fórmula para determinar el interés simple va a ser igual a capital por la tasa de interés por tiempo, de forma súper rápido. Y entonces diré que mi capital en este caso son los 200,000 pesos que voy a llegar a tener, los voy a multiplicar
por la tasa de interés que, ojo, es del 8%, y acá me dice, pero es semestral. Eso implica que lo tengan que multiplicar por 2 años. La pregunta es, ¿cuántos semestres hay en 2 años? Si en un año hay 2 semestres, por lo tanto sería 4 para 2 años como tal. Y la sustitución o el resultado me daría la forma siguiente. Aquí lo tendría, ya lo quiero programar semiautomático, no está al 100%, y aquí tendría que hacerlo por 2, son los semestres. Y entonces, ahora el valor me da de 64,000 pesos de tasa de interés. Ojo, esto solamente es la tasa de interés. Todavía no he calculado el monto. Para calcular el monto, entonces utilizo siempre esta fórmula que va a ser muy funcional. Y me dice, quiero calcular el monto. Entonces tendré que tener capital inicial, 200,000 pesos. Los voy a multiplicar por uno más, en este caso es el tiempo, que el tiempo serían 2 años, pero tenemos que traducirlo a semestres. O sea, eso es algo importante. Nunca puedo tener, si en tasa de interés lo tengo en tiempo semestral, los años los tengo que convertir a semestres. O convierto la tasa de interés a años, pero siempre tiene que ser en un mismo periodo. No puedo trabajarlo en tiempos diferentes. Eso que les quede claro, por favor, ¿va? No pierdan de vista esto, que nos va a ser muy funcional, pero muy funcional más adelante para poder trabajar y hacer que las actividades funcionen de una forma más, o sobre todo excelente para determinar los resultados. ¿Cuál va a ser el tiempo entonces que voy a tener? Aquí voy a decirlo que está marcado precisamente por mis 4 años como tal. Y tendré que multiplicarlo por mi tasa de interés. Y mi tasa de interés dice que es del 8%. Muy bien. Sustituyendo los datos, entonces llegaría a tener de la siguiente manera. Voy a considerar mis 200,000, los voy a multiplicar. En este caso, uno más el tiempo que son 4 multiplicado por la tasa de interés. Y entonces me da 264,000. Esto implica, si lo hago por separado, que el monto va a ser igual al capital más la tasa de interés. Esto significa que tendré capital 200,000 más la tasa de interés, más el interés, perdón, que obtuve, que fue de 64,000 pesos, dándome un monto total de 264,000. ¿Claro? De las formas que quieras nos da el mismo resultado. Simplemente es como quieras trabajarlo. ¿Lo quieres trabajar de forma manual, aquí un poco por separado, o lo quieres trabajar en este punto haciéndolo de forma, ahí está, perdón, aquí de una forma diferente a las lecciones que nos marcan, pero que es muy similar y que es tal vez mucho de la información que encuentres en internet como tal, o los tutoriales en internet te dicen esta forma de poder hacerlo. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda? Muy bien. Muchas gracias. Para los que estarán viendo el video, deja tu duda si tienes como tal hasta este punto, con todo gusto y podemos resolverla en un momento más para que no tengamos ninguna dificultad. ¿Va? Entonces, eso es el interés simple.
Ya me di cuenta cómo calcularlo de forma anual, el tradicional, que se capitaliza de forma anual, y tengo uno que se capitaliza de forma semestral. ¿Qué pasaría si fuera de forma bimestral? Pues entonces, ¿cuántos bimestres tiene un año? Y diría que tiene seis. Y entonces el 8% lo multiplicaría por 6. O sacaría el 8% si fuera anual. ¿Cuánto sería el porcentaje bimestral? ¿Ok? Porque sí es importante que lo tomemos en cuenta bajo esta diferencia de datos que tengamos para resolver nuestra información financiera. Y bueno, pues eso va a ser todo por este apartado de esta primera sesión, en el cual va a ser fundamental que podamos trabajar y que sepamos cómo es que vamos a tomar en cuenta todo este tipo de información y que sepamos que sí o sí es funcional, em, por el hecho de que, pues bueno, al final del día, cada uno de nosotros necesita establecer ciertos valores importantes al momento de tomarlos en cuenta y de poderlo establecer en el valor a considerar de nuestros datos. ¿Claro? Entonces, no lo perdamos de vista. Les recomiendo mucho que si tienes alguna duda, eh, podamos irla definiendo desde un principio para no tener problema alguno en este punto. ¿Va? Para ello, nada más pediré cada vez que entremos a una sesión, pongan un punto como comentario en cualquier video que aparezca, por favor, para que pueda ver que efectivamente cursaron o vieron el video en algún momento dado y podamos dar algún seguimiento o alguna mejora en cualquier video. ¿Ok? Muy bien. Hago la invitación a que continuemos con el segundo video. ¿Les parece? No, no se vayan, terminamos en esta sesión, pero tenemos un espacio aproximadamente de unos 20 minutos en lo que se está generando en la otra liga para poder avanzar y no tener ningún problema. Repito, esta información es para el interés simple. Ahorita que vengamos, vamos a continuar trabajando con el interés compuesto. Ojo, aquí ya tengo cuánto equivale un año, un semestre tiene 2 semestres, un cuatrimestre tiene tres, trimestres son cuatro, bimestres son seis, 12 meses, 360 días en el año comercial y 365 el año civil, o el año exacto, como lo quieras llamar, es lo mismo. ¿Va? Pero aquí lo vamos a tener, reitero, que esto es uno de tus ejercicios. Muy bien, no, pues excelente, al contrario, muchas gracias por la asistencia, por la participación y nos estamos viendo entonces en una próxima actividad. Me despido por el momento, excelente tarde.